te viene aquello, te viene lo otro. Entonces estaba en la cama, Inés estaba dormida como un tronco, y yo estaba mirando el techo. Digo, Señor, ¿cuántas cosas? ¿Qué hago con todo este paquete de cosas? Y me quedé callado, ¿viste? Esperando que Dios... Y Dios me puso un cartel en la cabeza, enorme, enorme, con letras escritas en mayúscula. A mí me causa gracia como me habla el Señor. Una sola palabra que quisiera transmitírtela en esta mañana. Descansa. Ah, fue un vals. Tremendo, ¿no? Que Dios me tenga que decir a mí, que soy pastor, es vergonzoso, descansar. Porque uno vuelve a cargarse, ¿viste? Y el otro día alguien me dice algo. Me pone un mensaje en WhatsApp con todo lo que estaba pasando, que a veces se desvelaba, que a veces no podía dormir, que se preocupaba y que no. Entonces yo le dije, bienvenido al club. Bienvenido al club, le dije. Qué hermoso perrito. Entonces me dijo, ¿cómo? Me dice, yo ni me imaginé, ¿a vos te pasa lo mismo que sos pastor? Le digo, ¿qué tenga que ver que soy pastor? Ser pastor es una función nada más. Yo tengo los mismos problemas, más problemas que vos. ¿Qué te pensás? Le digo, que soy un ser humano. Y me dice, ¿qué haces? Y trato de orar, de entregarle el problema al Señor. Y le conté la experiencia. Y me dice, lo que menos me imaginé que te podía pasar esto. Digo, no, a mí también me pasa. Y si no voy a Dios todos los días y entrego las cargas y las preocupaciones, uno no puede continuar. Entonces les transmito eso con confianza para que se queden tranquilos, para que se relajen. Hay cosas que nosotros no podemos resolver, que no dependen de nosotros. Y si hemos hecho lo máximo, dejemos la carga al Señor. Hoy a la mañana me venía este texto cuando estaba orando con Inés. Vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Entonces, cuando el yugo no se torna fácil, cuando la carga no se torna ligera, lo que tenemos que hacer es ir a Dios, morir otra vez, ir a sus pies, hasta que sentimos el alivio y el descanso del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, dijo Mariela. Yo la miro a Mariela, ¿saben por qué? Porque Mariela está tan lejos, y a mí me hubiera encantado ir con Inés a España, pero fue imposible, Dios paró todo. Todavía está pendiente eso, Mariela, vamos a ver qué pasa. Inés quiere también ir a Praga, está estudiando checoslovaco, sigue con el tema del checoslovaco. Ella viene de raíz checoslovaca, estamos con esto. Yo que sé por qué Dios quiere que Inés estudie checoslovaco. Quizás Dios tenga un propósito con esto. Bueno, les voy a pedir que por favor agarren un cuaderno y una virome. Antes de anotar, escuchen lo que les voy a decir. Hay dos maneras de hacer sanidad interior a una persona. En las dos maneras que hay de hacer sanidad interior con una persona, intervienen el Espíritu Santo. Una es bajo la operación de los dones del Espíritu Santo. La otra es por método. Y nadie se escandalice cuando digo método. Porque Dios usa también métodos, guiados por el Espíritu Santo. Pongan planilla de sanidad interior. Escriban eso. Marcelo Ratti, al fin te conozco, Marcelo Ratti. Planilla de sanidad interior.
Abajo pongan nota, 2 puntos. Es importante al iniciar un encuentro de sanidad interior cubrir al que ministra y al ministrado. Entre paréntesis, vida, familia, bienes, etc. Es decir, yo me encuentro con una persona, supongamos me encuentro, no sé, con Jaji. Vamos a suponer que yo me encuentro con Jaji. Entonces estoy con Jaji, Jaji viene a hablar conmigo. Entonces, antes de empezar, ¿no es cierto?, con la persona, lo que hago es orar. Lo cubro a él, cubro a Mariela, cubro a Gabriel, a Bauti, a la familia de él, a él, cubro a mi esposa, cubro a mis hijos, al otro que asoma la cabeza, cubro a mis hijos, cubro, ¿se entiende? Cubro todo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? ¡Jorge, querido! Porque el diablo no quiere que yo me meta en donde me voy a meter. ¿Se entiende? Entonces yo cubro a Jaji, a la familia de Jaji, y cubro mi familia y me cubro yo, en el nombre de Jesús. Eso es lo primero. Título, síntomas de enfermedad espiritual. Anoten eso. ¿Cómo dijiste, Pocha? Síntomas de enfermedad espiritual. Uno pongan. Lo pueden, o pongan, sí, pongan uno. Ocultismo. Dos puntos. En signo de pregunta, ¿fuiste o participaste de algunas de estas prácticas? Dos puntos. Y ahora escriban cada palabra que les digo, una debajo de otra. En el primer renglón, curanderos. Y así, abajo ponen. Espiritistas. Magos. Umbanda. Brujos. Adivinos. Juegos de copa. Trabajos de brujería. Pactos verbales de sangre. Entregas. Ofrenda a demonios. Dones paranormales. ¿Tenés amuletos? Relación sexual ritual. Entre paréntesis. Con Profe, alguien. después de dones. Profe, me quedé en ofrenda a demonios, perdón. Dones paranormales. ¿Tenés amuletos? Relación sexual ritual. Entre paréntesis, con alguien involucrado en ocultismo. Lectura de libros de brujería. Experiencias extrañas.
entre paréntesis, oír voces, ruidos, ver demonios, etc. Cerrar paréntesis. Oír voces, ruidos, ver demonios, etc. Cerrar paréntesis. Y seguido a esto, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? Es decir, si estoy hablando, vamos a suponer que me viene a ver Marcelo Ratti, que él no es del Señor, se entregó al Señor, permitime que te use como ejemplo. Viene a verme, charla conmigo. Entonces yo empiezo a preguntarle, Marcelo, escuchame una cosa, ¿vos fuiste a algún curandero? Y me dice, no pongo nada, no fue un curandero. ¿Fuiste a un adivino? No. ¿Vos tenés amuletos? Me dice, sí. Y ahí me paro. ¿Qué amuletos tenés? Contame, anoto. ¿Por qué esto? Porque después al final le tengo que hacer renunciar cada cosa por cosa, ¿se entiende? Para hacerlo prolijamente. Entonces, ¿fuiste a un curandero? Sí. Entonces le pregunto, ¿y qué hiciste? ¿Qué pasó? Contame. Y anoto. Y bueno, me dijo esto, me hizo una oración, y anoto lo que él se acuerda, así sencillo. Dentro de todo lo que es ocultismo, esto es un mundo. Les recomiendo que vean el video de Néstor Scansetti sobre ocultismo 1 y ocultismo 2. En el 2 él habla de las nuevas formas de ocultismo. Seguimos. Pocha, tengo una pregunta. Sí. Es una persona cristiana que nunca le han hecho liberación ni nada, que ha participado de cosas, pero nunca le han hecho liberación ni nada. ¿Es necesario también hacerlo o no? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque la persona no tiene conciencia de lo que le pudo haber pasado o qué cosas que está viviendo en este momento, que sean como resultado de traumas o de ataduras o de cosas que no confesó. Entonces pasa lo siguiente. Es importante, si ustedes se acuerdan, al principio de la charla, cuando ponemos el concepto que la sanidad interior no es un agregado a la conversión, forma parte del proceso de redención, es decir, Dios ya hizo todo, no hay que agregar algo más. Lo único que estamos haciendo nosotros es bajar a la práctica, que la persona se apropie de lo que ya tiene en Cristo. ¿Se entiende, Mari? Muchos no saben esto. Yo el otro día hablaba con Marcelo Ratti sobre este tema y mencionaba la importancia de entender dos palabras en teología que nos pueden ayudar mucho. Anoten esto, por favor. Posición y condición. Posición es una palabra, condición es otra palabra. Y después seguimos con esta planilla. Posición. Es mi posición en Cristo, como hijo de Dios. Nos sentó en lugares celestiales con Cristo. Efesios, ahí está en Efesios el texto. Entonces, cada uno de nosotros, que somos hijos del Señor, en este momento estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Esa es mi posición. Pero mi condición es otra. Yo estoy en Buenos Aires. Mariela está en España. David está en Bariloche. ¿Se entiende? Eso se llama en teología paradoja espiritual. Es una verdad en tensión. Algunos lo llaman el ya y el todavía no. Si ustedes no entienden, me dicen, vos ya no entiendes, empezá de nuevo. Entonces, ¿cómo es esto? Posicionalmente ya está todo hecho. No podemos agregar nada nosotros a la conversión. Porque si queremos agregar algo, la salvación es por obra, ¿se entiende? Cristo hizo todo.
por su llaga fuimos nosotros curados. Ya está. Lo que tenemos que hacer es apropiarnos de eso y cambiar las mentiras que tengo en mi mente por la verdad de Dios. Y ahí recomiendo el libro de Jorge, Sanos. Fíjense que Jorge pone, el título del libro habla por sí mismo. Sanos por la palabra. ¿Qué dice la palabra? Entonces yo cuando encuentro una verdad, la incorporo a mi vida, la encarno, la vivo. Y eso va produciendo la transformación. Esto que yo lo dije, Mariela, tan sencillamente, es un proceso. Mucha gente que viene no tiene ni la menor idea de nada. Sobre todo mucha gente que no tiene formación. Está viniendo gente muy humilde. Entonces, por favor, les pido, lo que le digo a ustedes, me lo digo a mí, hablemosle como que le hablamos a un niño que tiene 10 años, pues no entiende. No nos metamos en teología, no nos metamos en palabras difíciles. Cuanto más sencillo, mejor. Bien sencillo, porque Jesús era sencillo. Sigo. Número 2. La primera área era ocultismo, la segunda área era pecado. Entonces le digo, en tu vida, ¿hubo o hay pecado? Y empiezo a enumerar. Adulterio, abajo pongo. Fornicación, pornografía, relaciones sexuales con prostitutas, zoofilia o sexo con animales, aborto, celos, pleitos, orgullo, contienda, suicidio, legalismo, ¿Cuál es la robo, última? legalismo, robo, mentir, otros pecados. Número 3, heridas. ¿Tuviste o tenés baja? Sí, Luis. ¿Qué es legalismo? Legalismo. Legalismo es hacer ley lo que el Espíritu Santo me dijo ayer. Por ejemplo, escucha, Dios te dice, Luis, comete una naranja. Entonces vos, ¿qué haces? Vas y te comes una naranja. Al otro día vos te levantás y el Señor te dice, Luis, ya sé, comete una naranja. No, comete 2. Pero Señor, ayer me dijiste que me coma una naranja. Bueno, hoy quiero que te comas 2. Al tercer día te levantás, Luis. Vos ya sabés, si bueno, un día es una, otro día es 2. Entonces Dios te dice, ¿qué tal, Señor? Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Luis, ya sé, Señor, ahora me toca una naranja. No, no comas nada, comete una manzana. Nosotros tendemos a hacer ley muchas veces de la guía del Espíritu Santo. Y nos volvemos locos con eso. Entonces no podemos hacer ley de lo que el Espíritu Santo nos dice. Entonces Dios te muestra a vos que hagas una cosa de determinada manera, Luis, o me la muestra a mí, y yo quiero que vos lo hagas igual que yo. Y eso provoca un problema tremendo en mi vida y en la vida de otros. Hacer ley hoy lo que el Espíritu me dijo ayer. O trazar normas o pautas
en las cuales la Biblia no dice nada, y yo lo veo de esta manera, y es así, y no es de otra forma. Todos nosotros tenemos mucho de eso. No nos damos cuenta. ¿Se respondió? Sí, muy claro. Bien, Muy gracias. de nada. José, Estábamos en... el tema de rencor va a entrar ahora en heridas. No sé dónde dejé, no me acuerdo. Ah, porque en el Heridas. listado de pecados, por ejemplo, el rencor es una gran raíz, ¿no? Que trae después, bueno, tema de liberación, ¿no? Pero por ahí está incluido ahora en heridas, listo. Igual dice otros pecados, así que incluye varios. Sí, otros, ahí estaría. Voy por baja estima. ¿Qué dije? Baja estima, Sí. No, culpa, dijiste heridas, ¿tuviste o tenés? Y yo me quedé ahí, baja, por ejemplo. Baja estima. baja estima, culpa, abandono, es decir, sufriste abandono, maltrato físico, maltrato verbal, violencia física o verbal, rechazo, es decir, te rechazaron. Atención, maltrato espiritual por líderes o pastores. Dios tenga misericordia de nosotros. Manipulación. Bueno, rechazo y todo lo que se te pueda ocurrir ahí. Y por último, 4. Herencia. ¿Tuviste o tenés recuerdos tristes con tu papá o tu mamá o algún familiar o pariente? Acá hago una aclaración. A veces nos pasa a los padres que por el celo, tanto celo de cuidar a los hijos, nos ponemos demasiado rígidos y hacemos mucho daño. Entonces, creo que el punto fundamental acá es que nosotros le pedamos perdón a nuestros hijos por aquellas cosas en las que nos hemos equivocado. Entonces yo les digo así. Una vez Sixto Porras dijo algo que a mí en un retiro que se hizo en Mar del Plata, en Argentina, Oramos por Vos, donde había muchos pastores, él dijo, díganle a sus hijos esto, yo te pido perdón por cualquier cosa que yo pude haber dicho o pude haber hecho, que cuando vos te acuerdes, te produce angustia o frustración. Perdóname. Cosa de descargarnos nosotros, porque ellos a veces no nos van a decir, pero a veces nos hemos excedido o fuimos muy livianos. Y creo que los primeros que tenemos que pedir perdón, confesar, somos nosotros. Muy bien, herencia. Ya termino con esto y entro con el cierre de la materia. Estábamos en recuerdos tristes con papá. Maldiciones negativas, sí, frases que te decían cuando eras pequeño. Maldiciones negativas, frases que te decían cuando eras pequeño. Sos un inútil, no servís para nada. A todos nos habrá pasado esto. Nadie tuvo una crianza perfecta. Venimos con un montón de bollo. Aspectos negativos de tus abuelos que se repiten en tu vida. Enfermedades familiares que se repiten. Pobreza hereditaria.
conflictos familiares, accidentes, muertes que se van repitiendo en la familia de la misma manera, un carácter negativo, otras cosas más. Muy bien, una vez que levanté la historia de la persona, que tengo todo anotado, ahí viene la terapia de Dios, lo que tengo que hacer. Pongan terapia de Dios, la terapia de Dios. Esto es muy sencillo, no hay que complicarse la vida. Digo esto porque algunos equivocadamente empiezan a hacer lo que no hay que hacer, empiezan a hacer buceo, se empiezan a meter en cosas que no se tienen que meter. En vez de dar lugar al Espíritu Santo que vaya mostrando, no, empiezan a escarbar y escarbar y escarbar y escarbar y hacen desastres. Nosotros no hacemos eso, nosotros confiamos en la obra del Espíritu Santo. La terapia de Dios. Número 1, sujetarnos al señorío de Jesucristo. Mateo 11, 28 al 30. Número 2, confesar los pecados. Proverbios 28, 13. Salmos 32, 1 y 2 y 5. Primera Juan 1. ¿Salmos 7. qué? ¿Salmos? Salmos 32, 1, 2 y 5, María. Primera Juan 1, 7 y 9. En tercer lugar, perdonar y amar al que nos ofendió mediante el poder de Cristo que está en nosotros. Perdonar y amar al que nos ofendió mediante el poder de Cristo que está en nosotros. Mateo 6:12, Marcos 11:25, Filipenses 4:13. Número Perdón, 4. ¿podrías repetir otra vez, Mateo? Mateo 6:12, Marcos 11:25, Filipenses 4:13. Número 4. Además de todo lo anterior, el que tiene alguna opresión diabólica debe renunciar a Satanás. Al espíritu específico que lo oprime. Romper todo pacto hecho con el ocultismo. Deshacerse de todo objeto trabajado. Y ser liberado mediante la oración y la expulsión del demonio en el nombre de Jesús. Hechos 19, 18 y 19. Y por último, número 5, destruir toda fortaleza mentirosa del enemigo por medio de la verdad de Dios. Juan 8, 32 y 36. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Pocha, ¿te puedo hacer una pregunta antes que continúes?
Dale. ¿Qué percepción, qué opinión tenés, digamos, desde tu rol y experiencia como pastor en cuanto al psicólogo? Digamos, hay gente que por ahí hoy, en esta actualidad, donde hay mucho estrés, muchas presiones, que cultivan una relación, no sé si de permanente casi, ¿no? Con un psicólogo, que yo hay cosas que por ahí pienso que se hacen más en la coyuntura que el psicólogo, porque el psicólogo por ahí tiene un fundamento humanista, ¿no? Desde esa mirada, en cuanto a presiones, cosas que le cuestan, trabas, ¿no? Procesos que la persona dice que necesita digerir o necesita destrabarse, que para mí se puede hacer desde una coyuntura que no es un psicólogo, pero sí tiene una mirada bíblica, una guía espiritual, y como vos decís, la obra del Espíritu Santo, y el psicólogo de alguna manera lleva a conducir a la gente, ¿no? Lleva a abrir, a pensar, pero a descubrir uno mismo, pero desde el humanismo para mí, no sé cómo lo ves vos. Igual que vos. Claro. Yo creo que la última opción es el psicólogo. Un psicólogo cristiano Claro. lleno del Espíritu Santo. La última opción. ¿Por qué? Porque yo creo que la iglesia tiene que estar entrenada y abierta a la operación de los dones del Espíritu Santo, para que el Señor nos muestre realmente qué le pasa a la gente. Es decir, no solamente a los dones del Espíritu Santo, sino conocer la palabra, estar bien plantado para darnos cuenta por dónde está el problema y qué le pasa. Por eso digo que el mejor maestro es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y la palabra van juntos. Nosotros como siervos del Señor tenemos que ser hombres de la palabra. Si nosotros no estamos cerca del Señor y cerca de la palabra, pidiendo al Señor que la palabra nos ministre, no entendemos, ¿no? Ahora cuando estén todos quiero contar algo que me pasó que los puede ayudar a ver la importancia de la operación de los dones. Cuando vengan todos, voy a contar. Pero yo coincido con vos. Hace tiempo hablaba con una persona que siempre fue al psicólogo toda su vida, ¿no? Y la dejé de ver por mucho tiempo, está en otra congregación. Y yo siempre defendía rajatabla que el psicólogo es la última opción, que hay ministerios en la iglesia. Y a veces lo que pasa es que a veces hermanos en la congregación no quieren abrirse con los pastores porque no quieren que se metan en su vida. Y uno tiene que respetar la distancia que la persona pone. Pero si uno no respeta, digamos, el orden, pasa por alto y se corta solo, y después se mete en un embrollo y la situación no sale, que se haga cargo de la decisión que tomó. Y no estoy en contra de los psicólogos, porque ha sucedido en situaciones muy puntuales que el pastorado llega a un punto y dice, bueno, hasta acá está, ya no vemos qué pasa, quizás haga falta una consulta con tal o con cual, que lo conocemos, que cree en el señorío de Cristo, que cree en el mundo espiritual, en la realidad de los demonios, que cree en las opresiones, que cree en todo eso, porque si no cree en todo eso, estamos sonados. Le va a entrar por otro lado y es muy complicado. Entonces yo creo que lo que veo, justamente en un caso, quiero contar, no voy a dar nombres, pero me encontré con una persona hace poco. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, y le hice una pregunta. ¿Seguís yendo al psicólogo? Me dice, sí. ¿Cuánto hace que vas? 35 años. 35 años. Yo, dice, la Biblia no está en contra de esto. Le digo, pero crea dependencia, ¿no te das cuenta de lo que te está pasando? Y desde lo espiritual no sale adelante, siempre está igual. Y él está con eso. Y uno no puede, ¿viste? Cuando una persona es terca o es necia, ¿qué puedes hacer?
Hay un proverbio que dice, no hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. No me preguntes, Lucy, dónde está, porque de tanta cosa no me acuerdo. No hables a oídos del necio, porque menosprecia la prudencia de tus razones. Está en Proverbios. Por más que tus razones sean prudentes, el necio no te va a escuchar. Entonces no pierdas tiempo. Pero también hay otro que dice, responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. A veces hay que trabarle la pelota, ¿viste? Y ponerle los puntos, porque si no se te sube encima y te vuelve loco. Y ahí está el Espíritu Santo que te va a mostrar cuándo una cosa y cuándo otra. Les cuento lo que me pasó. ¿Están todos, Lucy, ya ahí? ¿Están todos? Yo no veo nada acá. Sí, sí. Sí, Bueno. deberían. Lo que pasa es que yo les di un recreo. Dije, vamos, aprovechen ahora. Muy bien, Lucy. Los ¿Qué 19. sería de nosotros sin vos, Lucy? Lo tuyo es una cosa increíble, Lucy. Mira, la verdad, ya tenía razón Sebastián Der cuando me dijo, necesitan una secretaria. Tenía razón, si no se van a volver locos. Bueno, escuchen esto. Me pasó en una ocasión que me encuentro con una persona que estaba muy mal, que quería hablar, muy amigos, que por diferentes situaciones nos alejamos. Él se fue a vivir a otro lado y lo volví a ver. En su momento era un muchacho lleno del Espíritu Santo, muy carismático, con mucha claridad para dirigir alabanza, que oraba por los enfermos, que echaba fuera demonios. Era una joyita. Bíblico, todo muy bien. Pasaron años, nos contactamos por Facebook, me invita a la casa y me encontré con otra persona, seco, con dudas, herido. Digo, ¿qué pasó acá? Entonces cuando vi eso, empecé a contarle de experiencias sobrenaturales, ¿viste? Para impartirle fe, impartirle esperanza, impartirle ánimo, totalmente cerrado. Pasó que había caído en una iglesia donde estaban operando los dones falsos y lo destruyeron. Me dice, ¿nos podemos encontrar? Le digo, sí, ¿cómo no? Necesito hablar con vos, me dijo, sobre lo sobrenatural, las olas. Le digo, bueno, ¿qué querés? ¿Que venga a tu casa? No, voy yo. Viene a casa, me empieza a contar, ¿viste? Un problema, otro problema, otro problema. Y a mí se me iban juntando los problemas. Ante cada problema que él me contaba, yo pensaba, digo, bueno, acá la solución es esta. Pero me encimaba con otro problema. Digo, bueno, acá la solución es esta. Después me encimaba con otro. Digo, bueno, la solución es esta. Llegó un momento que ya estaba yo loco. Pero ya la cabeza me explotaba. Ya no sabía por qué lado correr. Porque eran tantas las situaciones, tan complejo el asunto. Y de golpe, escuchen esto, se bloquea, empieza a llorar y no habla más. Yo ahí te digo la verdad, no sabía ni para qué lado correr. No sabía qué hacer. Me agarró una desesperación porque digo, pobre, él viene a mí a que yo lo ayude. ¿Qué puedo hacer? Yo no entiendo nada de lo que está pasando acá. Entonces, él llorando. Yo adentro con una carga emocional tremenda, clamando por dentro, diciéndole, Señor, ¿qué pasa? Mostrame qué pasa porque no entiendo nada lo que pasa acá. ¿Por dónde empiezo? Esto es un lío. Y él lloraba y yo internamente, no lo hacía con voz audible, clamando a Dios, Señor, por favor. Lo veía sufrir y yo no sabía. Me quedé callado. Y de pronto viene el Espíritu Santo e interviene. Por eso siempre digo, necesitamos la guía del Espíritu Santo. Esto que yo les di como lista es una guía. A veces no hace falta la lista. Porque la persona viene y empieza a contar las cosas y vos vas anotando todo lo que le pasa y le ministrás. Muchas veces pasa así. Muchas veces. Esto lo hace más a fondo y más prolijo. Nada más. Para que no quede nada, por las dudas. Pero
lo ideal es que la persona hable y cuente lo que le pasa. Entonces vos vas anotando y lo haces renunciar después. ¿Se entiende esto? O por lista, o por lo que ella te diga. Te va diciendo, te va hablando y vos anotás. Y le haces algunas preguntas que el Espíritu Santo te va guiando. Cualquiera de las dos formas es válida. Bueno, yo estaba ahí, sufriendo como un loco, porque lo veía pobrecito, como estaba. Y le dije, Señor, si vos no me mostrás, yo no me voy de aquí hasta que no me muestres qué le pasa. Necesito, por favor, te ruego que me muestres qué pasa. Y vino el Espíritu Santo. Y me pone una palabra de conocimiento. Espíritu de incredulidad. Eso me dijo, nada más. Cuando recibí esa palabra, digo, ¿viste cuando todo se te acomoda en la cabeza? Que viste todo el problema a través de eso. Es como que esa palabra me mostró que todo lo que a él le había pasado era por un espíritu de incredulidad que lo estaba oprimiendo. Mirá qué fácil que es con el Señor. Entonces yo le dije, digo, mira, vos te pasa esto. ¿Querés renunciar a la incredulidad? Me dijo, por favor. Lo hice renunciar. Muy sencillo. Repetí conmigo esta oración. En el nombre de Jesús, renuncio a todo espíritu de incredulidad. Me declaro libre de toda atadura, de toda ligadura, de todo yugo, de todo espíritu inmundo que me venga a oprimir. Yo qué sé lo que le dije, pero básicamente eso, espíritu de incredulidad. Y Señor, te pido que me llenes con tu Espíritu Santo. Gracias por tu liberación. Gracias por tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén. Así sencillito fue. No lanzó espuma por la boca, no pataleó, no se manifestó, no empezó a correr por todos lados. Así sencillito, estaba recontratado. Cuando terminamos, me mira y digo, ¿cómo estás? Me dice, más aliviado. Le digo, bueno, ya está. Le digo, anda tranquilo, un abrazo, un beso, un abrazo. Yo les doy un abrazo, ¿viste? Un abrazo. Guarda si es una mujer, como abrazamos, cuidado. Y si es una mujer, nunca ministremos solo a los varones, le digo a las mujeres. Que esté nuestro esposo al lado o una mujer. De paso, ¿viste, Lucy? Porque si no me vas a decir, no dijiste, tendrías que haber dicho. O sea, porque saben qué hace, después me llama, me dice, te olvidaste de... O vos no me dijiste, y digo, ay, Lucy. Entonces, por la duda, Lucy, yo aclaro. Sí, tomo nota, que lo dijiste. Al otro día me voy a caminar a la plaza temprano y me ponen un mensaje de audio. Era él. Cuando escucho, decía así, ¡Bochita! ¡Estoy hablando en lengua! ¡Me siento libre! Se ve que era un tapón que tenía y todos los dones empezaba a cantar y estaba. Te transformó la vida. ¿Cuántos dicen amén? Seguimos. Mira, ¿yo te puedo hacer una pregunta? A ver, ¿para qué me agarro? Me agarro del escritorio. Y cuando tenemos cristianos que hacen yoga porque es la única solución para el dolor. Dios los bendiga. No, eso no es una respuesta. Mira. Yo no estoy de acuerdo con que hagan yoga. Pero si quieren hacer yoga, que hagan yoga. ¿Por qué le vas a hacer? Vos no podés ir por nada, Luce. Es muy difícil desprenderse del yoga cuando vos estás en un grupo y aislarse en el momento que te llevan a abrirte, a abrir tu mente y empezar a pensar y poner la mente en blanco y esto. ¿Qué haces ahí? Tenés que empezar a orar, a reprender. ¿Cómo haces? El yoga está considerado un estilo de vida. El que estudia mucho yoga, el instructor,
El que va seriamente es un yoguista, es un estilo de vida, no es una actividad física pura. Gracias, Eduardo. Una pregunta en cuanto a... Porque mi esposa, viste que... Esto para los que están casados, si hay alguno no casado, escuche porque le va a venir bien. Mi esposa, cuando me levanté, me dijo, en el último punto fuiste muy rápido. Digo, ay, ¿alguien se atrasó? ¿A alguien le falta algo? Está escrito Alguien ahí. estuvo pasando por chat, así Sí. que yo estuve completando los huecos vacíos que me quedaron. Bueno, ustedes también pueden ir agregando, viendo cosas en la experiencia, porque no está todo, es una guía esto. Y les recomiendo, si les parece, que lo pasen a un Word bien prolijito. Y cuando se encuentran con una persona, para empezar, los que nunca se metieron en esto, vayan con la hojita. ¿Sí? Tengan varias hojas. Yo, persona que atiendo, o lo hago sin la hojita o lo hago con la hojita, pero que lo hago, porque hay que hacerlo. Bueno, vamos al tema que quiero darles hoy. Hoy le dije a mi esposa y le produjo mucho alivio que no voy a preguntarle nada a nadie. Así que desestrésense. Quiero que escuchen una charla solamente, sean felices. Tienen suficiente material para mirar, para indagar. Y creo que fundamentalmente lo que más nos va a enseñar la experiencia, el Señor, el Espíritu Santo, no se puede explicar por teoría lo que se vive en la práctica, es muy difícil. Voy a cerrar la materia con una charla que titulé El pecado latente. Si podés poner, Pablo, Perfecto. El pecado latente. Ahí lo estoy abriendo bocha, ahí lo comparto, ¿no? Bien. Eso va a estar subido, ustedes lo van a tener todo escrito, prolijito, para que lo puedan ver, para que lo puedan usar. Confírmenme, Y lo por puedan... favor, si lo están viendo. Sí, tranquilo. Lo Ahí va. puedan Sí, yo usar. lo voy a subir, no se preocupen. ¿Esto se necesita para el examen? No. No. Listo. Así que yo, ni bien pueda, después lo subo. Sí, y lo pueden usar, lo pueden enriquecer, cada uno a su modo, a su manera. El pecado latente. Señor, queremos pedirte, como cierre de esta materia, en este tiempo que nos queda, Señor, que el Espíritu Santo nos esté ministrando a cada uno, porque si no, esto va a ser solamente una charla. Y lo que necesitamos es que tú nos sanes a nosotros, Padre, a nosotros. Por eso te queremos rogar que esta palabra, Señor, sea la que pueda guiarnos a vernos como estamos y tú nos puedas, Señor, presentar aprobados para ayudar a otros, Señor, en esta tarea. Gracias porque creemos que va a ser así, porque el Espíritu Santo está interesado en esto, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. No hace falta que tomen nota, escuchen. Si quieren tomar nota, tomen nota, pero no hace falta, porque lo van a tener. Cuando alguien nos trata injustamente, nos agrede, nos ofende, nos desprecia, nos insulta, nos avergüenza, nos ignora, nos trata mal, nos estafa, no nos paga lo que nos debe. Cuando alguien es violento o violenta con nosotros, verbalmente o físicamente, nos golpea, nos ofenden con palabras, nos dicen no servís para nada, sos un inútil, sos una inútil, nada te sale bien, sos un inservible, sos un tonto, sos un idiota.
Todo esto produce una herida interna. Cuando alguien nos hace bullying, eso produce interiormente una herida. Y la herida produce dolor en el corazón. Y empiezan a aflorar sentimientos negativos hacia la persona que nos ofendió. Y entonces nos amargamos. Cuando alguien nos ofende, se levanta un muro invisible entre esa persona y yo. Poné, por favor, Pablo, Ahí está. Cuando alguien nos ofende, se levanta un muro invisible entre esa persona y yo, una barrera interior. Si no lo perdonamos, ese muro que es invisible empieza a crecer. Se hace más ancho, se hace más sólido. Es como una muralla, como algo impenetrable. Tan grande que me impide relacionarme sanamente con la persona. Cuando yo ofendo a alguien, creo que hay un micrófono abierto, ¿puede ser? Cuando yo ofendo a alguien, o algo me avergüenza a mí, yo me encierro en mí mismo, en mi culpa, entonces me empiezo a sentir incapaz de confesar mi pecado, de confesar mi error. Me siento paralizado, como que no puedo avanzar. Hay una palabra que es aversión, por la aversión, es decir, el autorrechazo, tengo bronca dentro mío por lo que hice, me siento culpable. La culpa me ata, me condena, a tal punto que no puedo perdonarme por lo que sucedió. Y menos aún perdonar a la persona que me ofendió. Yo me puedo sentir incapaz de perdonar. Vos decís, no puedo perdonar. Pero si soy de Cristo, Cristo me perdonó todos mis pecados. Yo experimenté el perdón de Dios. Y como experimenté el perdón de Dios, por su gracia, ahora yo soy libre para perdonar, yo puedo perdonar. Es decir, fui perdonado y puedo perdonar. En Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fui perdonado y puedo perdonar. Yo personalmente, les cuento algo, yo estuve resentido con mi padre durante muchos años por tratos desconsiderados de mi padre hacia mí. Y ese resentimiento me llevó a la amargura. Hasta que un día yo lo perdoné a mi padre. Y fui libre. Tuve una experiencia muy fuerte con un pastor, un hombre de Dios, que me marcó la vida, Augusto Erickson. Hoy está con el Señor. Yo lo fui a ver porque estaba mal. Hacía poco que había vuelto al Señor. Y por mi mente pasaban imágenes, recuerdos de mi infancia, de mi adolescencia. Mi padre hizo muchas cosas buenas, pero otras no tan buenas. Y lamentablemente a veces las que recordamos no tan buenas. Y esas imágenes venían a mi mente, los maltratos, cuando nos pegaba y un montón de cosas más. Nos decía cosas que nos hacían daño, sos un inútil, no servís para nada, a vos todo te sale mal. Y todo eso fue creando en mí como
una reacción negativa hacia él. Entonces fui a verlo a Augusto y le dije lo que me pasaba. Entonces él me dice, ¿perdonaste a tu papá? Le digo, sí, que lo perdoné. ¿Seguro que lo perdonaste? Yo le dije, sí, Augusto, te digo que lo perdoné. Yo te digo que no lo perdonaste. Digo, Augusto, te digo que sí, y yo te digo que no. Él me miraba fijamente y me dijo, vos decís que lo perdonaste de la boca para afuera, pero en tu interior hay odio. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo? En tu corazón hay odio. ¿Querés perdonar a tu papá? Le digo, sí. Repetí conmigo esta oración. Mire qué sencillo. Fue algo más o menos así. Vos repetí, me dice. Entonces yo dije, él empezaba, decía, Padre, y yo repetía como un lorito, ¿viste? Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo te agradezco porque Cristo cuando murió en la cruz por mí, yo te agradezco porque Cristo cuando murió en la cruz por mí, me perdonó todos los pecados, me perdonó todos los pecados. Y ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo perdono a papá. Yo no puedo, le digo. ¿Te das cuenta? Me dice. Vamos de nuevo. Otra vez toda la oración. Gracias, Señor, porque has muerto por mí, porque perdonaste todos mis pecados. Él levantó a Cristo y todo eso. Y ahora, decilo, y ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, perdono a papá. No puedo. Entonces, vamos otra vez, me dice. Otra vez lo mismo. Cuando llegaba, que tenía que pronunciar eso que parece tan sencillo, no podía decirlo. Me dice, ¿te das cuenta? Me puso la mano en la cabeza. Reprendió a los demonios en el nombre de Jesús. A ver ahora. Y cuando llegué a esa parte, dije, decilo, me dice, decilo. Algo que es tan inocente, decilo. Y lo dije. Cuando lo dije, yo sentí como que algo se me rompía adentro. Caí de rodillas y empecé a llorar. Ya está, me dice. Listo. Fue una experiencia tremenda que a mí me marcó la vida. Si nosotros no perdonamos, no somos libres. La raíz de la sanidad interior es perdonar. En toda relación humana suele haber resentimientos. Hay padres que están resentidos con los hijos. Hay hijos ofendidos por padres que los provocan a ira. Hay esposas ofendidas por falta de cobertura, amor y aceptación del esposo. Hay esposos heridos por ofensas reiteradas de las esposas. Esposos heridos por esposas que no los respetan. Suegros y suegras amargadas por la conducta del yerno o de la nuera. Resentimientos contra cuñados, contra tíos, contra primos, contra abuelos, contra hermanos. Resentimientos contra pastores, contra líderes, contra diáconos, contra obreros. Resentimientos, rencores, odio hacia el jefe, hacia el gerente, hacia el profesor, hacia alumnos, hacia el compañero de clase, hacia los vecinos. Y la lista continúa. Dios quiere sacarnos de esa situación. ¿Qué es el rencor? ¿Qué dice la Biblia? Levítico 19:1 dice, no te vengues ni guardes rencor contra los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. No te vengues ni guardes rencor contra los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo
como a ti mismo, yo soy el Señor. En 1 Corintios 13:5 dice, el amor no guarda rencor. El rencor no es únicamente un problema psicológico o un problema emocional. El rencor es pecado. En Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por favor, Pablo, poné la próxima placa. ¿Qué es el rencor? Es la falta de disposición a perdonar a aquel que nos ha ofendido. Falta de disposición a perdonar a aquella persona que nos ha ofendido. Es interesante notar que esta falta de disposición a perdonar, poné la placa por favor ahí, la que sigue, cuando a nosotros nos maltratan, ¿podés achicarla un poco? ¿Se puede achicar un poco o no? Cuando recibimos maltratos, desprecios, agresiones, críticas, burlas, insultos, golpes, estafas, eso emocionalmente nos lastima, nos causa dolor. Y ese dolor produce resentimiento, produce rencor y nos lleva a la amargura. Perdón, Bocha, no se puede achicar en presentación. Puedo salir de presentación y ahí lo puedo achicar si querés. No, no importa porque ya está aclarado. No te preocupes. Hay heridas que no están sanadas por la palabra de Dios, que conducen a 3 grados de progresión. La próxima placa, por favor. Ahí sí te voy a pedir que a ver si lo podés achicar. Salís, lo achicás un poquito. Esa. ¿Esta de acá, La Bocha? anterior. La anterior. La anterior. La persona, cuando una persona me hiere emocionalmente, me hace daño, y me mencionan a esa persona, o yo recuerdo a esa persona, eso me produce una molestia. ¿Te habrá pasado? A mí me ha pasado, que cuando veo a una persona, ¿te pasó esto? O cuando te nombran a una persona, eso te produce cierta cosita adentro, como una emoción negativa, que altera tu conducta y produce un rechazo hacia esa persona. Algo pasó. Quizás te ofendió, quizás te hirió, quizás hubo un malentendido, algo que no quedó aclarado. Está eso ahí. Está eso ahí. Cada tanto aparece. Cuando te acordás, o cuando la ves no querés tener relación. Y cuando te acordás, sentís esa cosa adentro, ¿viste? Esa emoción negativa. Es como un rencor. La próxima puedes poner. Es como un rencor. La que habla de 3 grados de progresión. Hay un rencor ahí adentro, hay algo que está molestando. Este rencor te lleva al odio. Y el odio te lleva a la venganza. Estos grados de progresión están en la palabra, se ven en muchas partes, no lo voy a desarrollar porque no hay tiempo, pero el rencor es la indisposición a perdonar y no desear el trato con la persona. El odio es desearle el mal a la persona. Y la venganza es buscar la ocasión para hacerle mal a la persona. Si vos vas a buscar el momento y decís, este me la hizo, este me la paga.
En esa herida que tenés adentro, hay dos aspectos. Un aspecto es emocional, que es involuntario, que es la amargura. El otro aspecto del rencor es el voluntario, es no querer perdonar. Entonces, involuntariamente, por no querer perdonar, yo siento amargura en mi corazón. ¿Qué es la amargura? En Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura los estorbe y por ella muchos sean contaminados. Miren bien, no sea que se deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura los estorbe, os estorbe, y por esa amargura no solamente me hace daño a mí, sino que hace daño a todos los que están alrededor mío. La persona que vive amargada le amarga la vida a los demás. Seguramente es posible que te estés acordando de alguien en este momento, de gente que con la que está siempre está amargada, siempre está con esas cosas, siempre. Y si vos estás mucho tiempo con ella, te contagia, te hace mal, te afecta. Llega un momento que vos decís, bueno, me voy porque esta persona me está haciendo mal. La palabra amargura viene del griego, atención a esto. Picria es la palabra, que significa perforar con una punta, cortar, pinchar profundamente. Descontento, se relaciona con una carga muy pesada, con amarga hiel, y se asocia con una raíz muy amarga que produce frutos tóxicos. Los griegos también utilizaban esta palabra para definir a una persona que se niega a perdonar, alguien que alimenta un resentimiento, ardiendo con hostilidades, la persona que está ahí y no quiere perdonar, y todo esto le produce una sensación horrible. La amargura es un pecado que no se hace notar fácilmente, es un pecado que no es llamativo. Es decir, no se muestra como la ira, no se muestra como los insultos, no se muestra como las agresiones verbales. Yo lo llamo el pecado dormilón, porque crece bajo la superficie. Está escondido, está en lo profundo de nuestro corazón, ¿viste? Ahí viene escondido, no se ve a simple vista. El pecado dormilón. Por eso lo llamé el pecado latente. Está ahí, vos no lo ves, pero está ahí. Está latente, en algún momento aparece. Y cuando aparece hace un desastre. Amargura dentro del corazón. Es un pecado silencioso, como que está dormido, que contamina a uno y contamina a los demás. Nunca se aísla este pecado, es decir, la amargura no es un pecado que esté solo. Tiene aliados, tiene amigos, ¿viste? Está acompañado por otros pecados. Siempre que hay amargura, hay otros pecados juntamente con la amargura. Es como si fuera un pecado contagioso, ¿viste? Que atrae otros pecados y a la vez genera otros pecados. Por ejemplo, la autoconmiseración. ¿Viste la gente que se tiene lástima de sí mismo? ¿Conocés gente que se tiene siempre y dice, ay, pobrecito de mí? Que vos le contás algo y te dice, vos no sabés lo que a mí me pasa, y empieza. Y siempre el problema que tiene es mayor que el tuyo.
Y vos no sabés lo que me pasa. También la amargura va acompañado de la ira, el enojo, los celos, la enemistad, la contienda, el chisme, la calumnia, la paranoia, el cinismo, etc. Si no detenemos nosotros, si no erradicamos de nuestra vida y por el Espíritu Santo ayudamos a los hermanos a que saquen de adentro la amargura, va a contaminar no solamente su vida, sino la vida de todos los que están alrededor, la familia, la congregación. Ustedes saben que los israelitas, cuando celebraban la Pascua, comían hierbas amargas. Y cuando un huerto era invadido por hierbas amargas, no se lo podía limpiar solo cortando la parte superior de la planta. Había que ir bien a fondo y sacar los pedazos de raíz por completo, porque si no iban a aparecer de nuevo, nuevamente brotes. El hecho de que no se veían raíces en el terreno no significa que no estaban abajo. Ahí germinaban, ahí se nutrían, ahí crecían, abajo. Y los brotes salen a la superficie. Y no salían en un solo lugar, salían por todo el terreno. Escucha este dato. En biología hay algo que se llama alelopatía negativa. Alelopatía negativa. Del griego, alelón, uno al otro, y pathos, sufrir, efecto injurioso de uno sobre otro. La alelopatía negativa es la contaminación de las plantas por la raíz o por las hojas también. Es decir, hay plantas que no pueden vivir cerca de otra planta porque segregan una sustancia que contamina la planta que está al lado. Y el resultado es que la planta que está al lado va a empezar a tener el sabor de esa planta. Se mezclan los sabores. Si un árbol de limón, por ejemplo, se siembra muy cerca de un árbol de mango, el fruto del mango no tiene el mismo sabor. ¿Por qué? Porque por este efecto tóxico lo contamina. ¿Qué quiero decir con esto? Que la amargura contamina toda mi vida. Me contamina dentro y contamina afuera. Por eso es tan importante sacarla, hay que arrancarla. Algunas personas, cuando no sacan de su vida la amargura, terminan sufriendo problemas de depresión. Otros tienen problemas de úlcera y otras enfermedades. ¿Y el tema cuál fue? No perdonar. No perdonaron, dieron lugar a la amargura, y esa amargura empezó a gestar un montón de enfermedades. ¿Vieron las enfermedades psicosomáticas? Por algo tan inocente que vos decís una amargura. Por favor, tratemos las amarguras en nosotros y las amarguras en los hermanos. Si vemos un sinsabor en los hermanos que siempre están repitiendo, tratemos de ayudarle a ver qué pasa. No, ¿qué me hizo esto? ¿Qué me hizo aquello? Bueno, vení, vamos a orar, te voy a ayudar a ver cómo. No, pero vos no sabés. Escucharlo, acompañarlo y ayudarlo a que renuncie a eso, a que perdone y que sea libre. El espíritu amargo hace que algunos dejen de alcanzar la gracia de Dios. En el contexto de los hebreos, los lectores estaban a punto de volver al legalismo y no valerse de la gracia de Dios para la salvación. La persona amargada sigue el mismo camino porque la amargura implica que ella viva con sus propios recursos y no viva bajo la gracia de Dios. Porque ¿qué pasa? Se amarga, se cierra, está centrada en sí misma,
empieza a andar en la carne y empieza con sus propios recursos a querer salir adelante y se enreda cada vez más y se pone cada vez peor y se torna cada vez más legalista, más iracundo, más autoritativo, más... ¿Por qué? Y porque tiene que buscar la forma de poder resolver cómo continuar. Y como no cuenta con la ayuda del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está contristado, se mueve con recursos propios y se va embarrando cada vez más. Esto lo va a llevar al deseo de vengarse. Buscar venganza por lo que le hicieron. Cuando tengo amargura en mi corazón, como David, tengo que confesar a Dios, contra ti solo he pecado. Salmo 51:4. Y a pesar de las circunstancias que haya vivido, a pesar de lo que hayamos pasado, a pesar de lo que nos hayan hecho, la amargura es un pecado contra Dios, lo tengo que confesar. Y la sangre de Cristo me va a lavar de todo pecado. ¿Amén? ¿Decimos amén? La Biblia no otorga a nadie el derecho de amargarse. Acuérdense de eso. La Biblia no otorga a nadie, a ninguno de nosotros, el derecho a amargarnos. En Efesios 4, 31 y 32, el apóstol Pablo es clarísimo con los efesios. Fíjense cómo dice, quítense de vosotros. La idea literal es, sáquense de encima la amargura. Y fíjense lo que dije antes. Junto con la amargura vienen una cantidad de pecados. Algunos interpretan que la amargura conlleva a estos pecados. Puede ser. Por amargura viene el enojo, por amargura viene el ira, por la amargura vienen los gritos, por la amargura viene la maledicencia y toda malicia, por la amargura. El punto de partida es la amargura. La solución para resolver la amargura, no es vengarse, por favor. La solución para resolver la amargura tampoco es minimizar la amargura. ¿Viste cuando te dicen, y bueno, ya va a pasar, esto ya va a pasar? Y no va a pasar. El tiempo cura, te dicen, el tiempo cura las heridas. Mentira, si vos tenés una herida y la tapás con una curita, se te va a llenar de pus. Vos tenés que sanar la herida. Otro te dice, no, es una debilidad que tengo esta yo. Esto es una debilidad. No, llámala por su nombre, no es una debilidad. Una cosa es una debilidad y otra cosa es un pecado. La amargura es pecado. Otros la justifican, dicen, bueno, Dios sabe por qué soy así. Otros le echan la culpa, trasladan la culpa a otro. Y otros a veces se desahogan emocionalmente, te cuentan lo que pasa, pero no reconocen realmente que la amargura es pecado. ¿Cuál es la solución para sanarse de la amargura? Es sencillo, es perdonar de corazón a todos los que nos ofendieron. Perdonar como un acto de obediencia. No es algo que tenga que sentir, es algo que tengo que creer y tengo que obedecer. El perdón no es una emoción, el perdón es una decisión. No tengo que sentir perdonar, tengo que obedecer perdonar. Y cuando obedezco perdonar, no estoy siendo hipócrita si no lo siento. Estoy obedeciendo. Una vez alguien me dijo, no, yo no puedo perdonar porque es de careta perdonar. Le dije, ¿por qué es de careta perdonar? ¿Por qué me decís que es de careta perdonar? ¿Y por qué no lo siento? Y yo no soy un hipócrita como otros en la iglesia, estaba herido. Le digo, no estás siendo hipócrita. Vos no lo tenés que sentir. Vos estás dando un paso de obediencia, lo haces en obediencia. Dios te dice, cuando estés orando, perdonar. Y vos perdonás, estás obedeciendo. Y en ese acto de obediencia, Dios viene e interviene y te bendice. El perdón no es una emoción, el perdón es una decisión.
En Marcos 11, 25 al 26, dice, cuando estés orando, perdonad si tenés algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Si no perdonamos, Dios no nos perdona. Y si no perdonamos, lamentablemente le abrimos la puerta a la opresión satánica. Lamentablemente, algunas personas no perdonan, aunque nosotros hayamos ido a confesar y a pedir perdón. Repito, algunas personas no perdonan, aunque nosotros hayamos pedido perdón. En Romanos 12, 18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Hay una placa ahí, Pablo, a ver si la podés poner, por favor. La que sigue. Ahí está. Perdonar es liberar al que me ofendió. Es una decisión, no es una emoción. Es cambiar el sillón de juicio por el sillón de misericordia. Perdonar. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ese texto es muy claro, está en Romanos 12, 18. Ahí está, gracias. Algunas personas no perdonan, aunque hayamos confesado nuestro pecado y pedido perdón por la ofensa. Fíjense, ahí hay dos cláusulas de excepción. La primera es si es posible. Y la segunda es en cuanto dependa de vosotros, de ustedes, estén en paz con todos los hombres. ¿Por qué dice si es posible? Porque a veces la persona no nos quiere perdonar. Yo tengo un caso que todavía está ahí, hace años que está ahí, de que en cierta ocasión, sin insultar, sin agredir, fui un poco áspero al decirle algo a un discípulo. Y se cerró. Él no venía a nuestra congregación, estaba en otro lado, estaba medio apartado. Y yo me puse firme y le dije que no podía seguir en esa actitud. Y él empezó a argumentar y yo me puse a argumentar más fuerte. Y creo que no fue prudente. Entonces le dije, bueno, perdóname, le dije. Yo pido perdón por cómo te dije las cosas, pero no pido perdón de lo que te dije. Perdóname, por favor, por cómo dije, porque fui muy firme, pues yo te quiero mucho y a mí me duele mucho todo esto, como estás, pero perdóname, lo que quiero es ayudarte. Está bien, está todo bien, está todo bien. Pero no, nunca más me recibió, nunca más quiso saber nada conmigo. Le escribí una carta, le mandé una carta, le volví a pedir perdón, le hablé de la importancia de decir la verdad con amor. No alcanzó. Él está en otra congregación en este momento y hace esto con todas las personas, con los familiares, con amigos, con todo. Yo ya lo conozco de años, tiene este problema. Yo hice lo máximo, me humillé, pedí perdón, pero ya no depende de mí estar en paz con él, porque él no quiere estar en paz conmigo. Por eso dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres.
Cuando decimos las cosas las tenemos que decir con amor, con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Verdad y misericordia. Son dos elementos que siempre tienen que ir juntos en nuestro ministerio. No tenemos que olvidarnos de esto nunca. La misericordia sin verdad, mal entendida, se puede tornar en libertinaje. La verdad sin misericordia, mal entendida, se puede terminar en legalismo. Siempre caminan juntas. Con misericordia y con verdad se corrige el pecado. En Juan 1:17 dice, la ley por Moisés fue dada, la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Siempre las dos cosas van juntas. Misericordia y verdad. Gracia y verdad. Cuando faltan estos dos componentes, podemos hacer mucho daño. Uno por caer en el legalismo, el otro por caer en el libertinaje. Permitir lo que Dios no permite. A veces queremos ser más buenos que Dios. Queremos permitir cosas que no tenemos que permitir. Ni nos tenemos que permitir a nosotros ni a los demás. Y a veces somos demasiado rígidos, demasiado duros, demasiado firmes. En lo que dijimos estaba bien, pero lo hicimos sin el tacto adecuado, sin la mansedumbre, sin el amor, y eso también hiere. Así que tenemos que cuidarnos de esto. Aunque algunas personas no perdonan, aunque hayamos confesado nuestro pecado y pedido perdón por la ofensa, nos va a pasar que la persona no quiere perdonar. Ya ese no es un terreno nuestro. Tengamos paz. La responsabilidad recae sobre la otra persona. Dejemos a Dios actuar, no frenemos con nuestras actitudes carnales el accionar de Dios. La paz es cosa de dos, no depende de una sola persona. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Nuestra responsabilidad en lo que se espera de nosotros es intentar la paz, tomar la iniciativa, hacer todo lo posible para llegar a estar en paz con todos los hombres, pero los resultados no están en nosotros. Aunque la relación no sea posible, siempre hay algo que nosotros debemos hacer y que tenemos que hacer, y ese algo es perdonar. Dios va a dar el pago, cedamos la responsabilidad a Dios. El perdón puede ser unilateral. Aunque nos sigan ofendiendo, como en el caso del primer mártir de la iglesia, Esteban. Él cuando estaba muriendo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdón unilateral. Dios dará el pago, no nosotros. Cedamos la responsabilidad, ya sea de perdonar o de castigar a Dios. ¿Cuáles son las consecuencias de no perdonar? La próxima, por favor. Cuando no perdonamos, estamos en desobediencia. Ahí están los textos. Cuando no perdonamos, somos carnada del enemigo. Cuando no perdonamos, son estorbadas nuestras oraciones. Ahí se está refiriendo el texto a los maridos. Cuando no perdonamos, Dios no recibe nuestras ofrendas. Cuando no perdonamos, el enemigo toma ventaja. Cuando no perdonamos, Dios nos entrega a los verdugos. Ahí se está refiriendo a la opresión satánica. Cuidado, esto es serio. La próxima, por favor. ¿Cómo perdonar? Orando en el nombre de Jesús. Orando en el nombre de Jesús. Arrepintiéndonos por guardar la falta de perdón en nuestro corazón, el pecado de juicio. A veces nos sentamos en el sillón de juicio, empezamos a juzgar a la persona, en vez de sentarnos en un sillón de misericordia. Expresar el perdón en forma verbal. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Comprometerse a reperdonar siempre. Siempre. ¿Cuántas veces perdoné a mi hermano? 7 veces no, hasta 70 veces 7. La próxima, Pablo, por favor. Yo quisiera invitarlos para terminar hoy a perdonar. Quizá vos ya perdonaste,
están las cuentas al día. Quizá mientras estuvimos charlando, dando esta charla en esta mañana, vino a tu mente alguna persona con la que vos no tenés una buena relación, ante la cual cuando vos la ves o cuando vos te acordás, se levanta interiormente esa barrera y no querés saber nada con eso. Quizás alguna vez te ha pasado de que seguramente nadie tuvo una crianza perfecta, has vivido situaciones traumáticas, cosas que no has contado, que te hicieron, no abriste tu corazón. Yo te pido que lo hagas delante de Dios y delante de tus pastores, de tus líderes, de los que están contigo, ayudándote, que te abras con confianza. Cuando no hay transparencia, no se puede avanzar. Tiene que haber transparencia. Hay que abrir el corazón, contar lo que pasa. A veces creemos que podemos resolver todos los problemas solos. Y de lo que nos tenemos que dar cuenta es que necesitamos ayuda. No podemos resolver todos nuestros problemas solos. No podemos resolver todos nuestros problemas solos, y quiero que se entienda bien esto que voy a decir ahora. A solas con Dios llorando. ¿Por qué? Porque Dios estableció ministerios en la iglesia. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos. ¿Están puestos para qué? Están puestos para ayudar, para que me abra, para que cuente lo que me pasa. Muchas veces solamente viene la sanidad, acercándose al Señor y derramando el corazón, y Dios sana, y el Espíritu Santo interviene, y se terminó todo ahí, pero a veces no es así. A veces vienen a nuestra mente, siguen viniendo cosas, pensamientos, acusaciones, sobre todo cuando nosotros cometemos pecados, siguen viniendo a la mente esas cosas que ya han sido perdonadas. Hay que quitarle a Satanás todo elemento de acusación. ¿Cómo se hace eso? Hay que abrirse y contar las luchas, lo que nos pasa. No cerrarnos. Buscar un hermano discreto, que yo pueda abrir mi corazón con confianza, que sé que lo que le voy a decir no lo va a andar publicando por todos lados. Y contar mis luchas, contar lo que me pasa, contar las tentaciones que tengo. Y nos vamos a asombrar de que nos vamos a dar cuenta que lo que nos pasa a nosotros le pasa a todo el mundo. Tenemos que abrir nuestro corazón, tenemos que animarnos. Me salí de tema, sentí decir esto. Dios sabrá por qué. Yo quisiera invitarlos a terminar con una oración, que más o menos es la oración que se hace para recibir el perdón de Dios y ser libre de la amargura. Te voy a pedir que hagas algo, si lo sentís ahí donde estás. Que repitas esta oración conmigo. Dios, más que las palabras que vos tengas, Dios va a mirar la actitud del corazón. Así que Dios mira tu corazón y el mío, Él es amoroso, nos escucha en este momento y está esperando que nos abramos a Él. El anhelo nuestro es que esto más que un estudio bíblico sea una administración del Espíritu Santo para nosotros. Ese es mi deseo. Cada vez que he dado esta charla han pasado cosas hermosas. En las iglesias donde lo di, y también acá en el instituto cuando di esta materia presencialmente. Fue precioso lo que Dios hizo. Así que yo hago de cuenta que estamos todos juntos delante del Señor y hacemos esta oración. ¿Te parece? ¿Estás de acuerdo? Ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, yo renuncio a toda raíz de amargura.
y cancelo las consecuencias por haberlas guardado en mi corazón. Y ahora, en el nombre de Jesús, yo perdono a, y ahí pone el nombre de la persona que te ha ofendido, que te ha hecho daño. El Espíritu Santo va a estar en este momento recorriendo tu habitación, tu cuarto, donde vos estás. Dios prometió que el Espíritu Santo nos iba a guiar, nos iba a recordar, nos iba a mostrar. Yo perdono a, puede ser tu papá, tu mamá, tu novio, tu novia, un familiar, tu jefe, alguien que te hizo daño, alguien que te violó, alguien que te violentó, alguien que te acusó, alguien que te criticó. Un hermano, una hermana, un pastor, un líder. Yo perdono a, y decilo con tus labios, decí el nombre, por favor. Sácalo para afuera, decilo. Y ahora decí, y lo perdono por, decilo por qué lo perdonas. Por lo que te hizo, decíselo al Señor. El Señor te está escuchando en esta hora. Fluye, Señor. Tu Espíritu Santo, Señor, esté obrando en nosotros en esta hora. Tu Espíritu Santo esté, Señor, obrando. Trabajando en los recuerdos. Perdono a, y lo perdono o la perdono por. Sigamos. Señor, te entrego todo mi dolor. Y la herida que fue abierta por esa causa. Repetí conmigo. Renuncio al derecho de vengarme. Y por el contrario, bendigo a todos aquellos que me hirieron. Señor, renuncio a toda raíz de amargura, ira, odio, rencor, maledicencia, celos, y me declaro libre en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Tú me haces libre. Señor, lléname con tu Espíritu Santo en esta mañana. A ti damos toda la gloria y toda la honra. Gracias por tu liberación. Rompemos todo yugo, toda cadena, toda atadura, toda ligadura, en el nombre de Jesús. Y nos declaramos libres. Amén. Señor, gracias por mis hermanos amados, por cada uno de ellos. Yo declaro bien sobre sus vidas. Te pido que los ayudes a continuar. Que los llenes de gracia, de paz, de descanso, de alegría. Todo está perdonado, todo está cancelado, tu obra es completa, tu obra es perfecta. No hay ninguna condenación para nosotros porque estamos en ti, Señor. No hay ninguna culpa. Tú te has llevado la culpa. Tú te has llevado la condenación, las acusaciones. Tú has perdonado todos los pecados.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo, y nunca más me acordaré de tus pecados. Dice el Señor, no vuelvas a traer a la memoria aquellas cosas que yo ya no me acuerdo. Están perdonadas. Señor, nos perdonamos a nosotros mismos. Recibimos tu perdón y nos perdonamos a nosotros mismos. Y declaramos tu palabra. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Amén. Ahora viene, no sé si alguien quiere agregar algo, si alguien quiere decir algo, compartir algo, tiene libertad. Yo ya terminé. Bueno, buenos días a todos. Yo quisiera agregar algo, no porque haya faltado, pero solamente para subrayarlo. ¿Me escuchas, no, Juan? ¿Escuchas? Bien. Una vez que ministramos de esta manera o somos ministrados, en primer lugar hay paz en el corazón. Tiene que venir paz cuando hemos orado y perdonado de esta manera. Y una segunda cosa que viene también es libertad, porque aquello que atormentaba, aquello que ataba, aquel pensamiento recurrente, aquella raíz de amargura difícil de sacar, el Señor nos hizo libres. Y esas son dos cosas que debemos reconocer en nosotros o en quien ministramos la paz que sobrepasa todo entendimiento y la libertad para luego vincularnos con las personas sin rencores, sin complejos, sin reclamos, sino porque el Señor ha llenado nuestro corazón con su verdad.